Yo salí del centro clandestino de Jujuy, en donde en mi celda sacaron a fusilar a varias compañeras. Llegamos al exilio con ese trauma. En el 65 me casé con Rubén Bonet, que fue fusilado el 22 de agosto de 1972 en Trelew. Y como yo hice inmediatamente un juicio a la Armada Argentina, y cuando llegó las 3A, condenaron en el 1974 a todos los familiares y abogados de Trelew a muerte. Fui docente, maestra rural, he trabajado en el campo siempre, apoyando al trabajo de las ligas agrarias. En septiembre del 76 nosotros vamos a Buenos Aires y realmente en clandestinidad, con identidad distinta a la nuestra, de hotel a hotel, en lugares que no podíamos permanecer mucho tiempo. En febrero del 77, ya sin papeles, sin plata y clandestino, y viviendo en una villa miseria con mi compañera, decidimos irnos. Cuando nos vamos a donde podemos. Cuando me expulsaron de Argentina, tuve que hacerlo sin poder irme con mis hijas. Irme a otro país no lo había pensado. Para todo detenido, el sueño es la libertad, pero nunca la había pensado en esas condiciones. Mi hermano era militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado la mitad de julio del 76. Como consecuencia del secuestro fue secuestrada toda la familia. Me mandaron a Chile, me dijeron que a Argentina yo no iba a poder volver y que me tenía que ir, lejos. Y recuerdo que eso me marcó cuando me dijeron lejos. Salí a Brasil, en Brasil estuve 1 año y medio. Decidimos por el operativo Cóndor, que tomaba fuerza y auge, exiliarnos por Naciones Unidas, y yo elegí Francia, donde llegué en el 78. Yo salí en libertad vigilada y pude salir en libertad en septiembre del 79. Mi hijo Nicolás, en el 77, su madre fue secuestrada delante de la cárcel cuando me vino a visitar. Y una vez que la largaron después de torturarla, pudo escaparse y venir a Europa, después instalarse en París con mi hijo. Entonces, obviamente, mi primer deseo era reencontrar a mi hijo después de 2 años de no verlo, aunque antes lo había visto en la visita. Mi salida no fue ni meditada, ni preparada, ni nada que se le parezca. En esa época yo estaba casada con un dirigente de la Unidad Popular chilena, y salir fue el modo de preservar la vida. Con los 3 chicos y Cacho nos fuimos por ahí sin nada. Llegamos a una residencia de refugiados en una municipalidad de izquierda, en donde seguimos viviendo hasta el día de hoy, que se llama Fontenay. Y en mayo del 78 salimos 4 compañeros, y yo llevaba a mi sobrina como hija mía, porque no teníamos documento para ella, así que bueno, yo iba con mi sobrina, y mi mamá iba conmigo porque yo era menor de edad. Como vengo de una familia de origen judío, me sacaron y me dieron una mano de San Pablo, pero yo estaba desesperada. Se me dieron un laissez-passer para poder salir de Israel, y llegué hacia el aeropuerto de Orly, donde evidentemente no tenía visa, y por esas cosas que uno puede hacer cuando tiene casi 21 años y con las ganas de poder mirar de otra forma y encontrar un lugar y saber qué camino vas a seguir, pasé el control de pasaporte por atrás, como me habían indicado, y así me encontré con mi hermana y mi cuñado, que estaban en ese momento viviendo en el foyer de la cima en Massy. En el 74 en Córdoba fue en Navarrazo. Ahí Hugo, mi marido, fue echado de la comedia cordobesa que dirigía. A mí no me echaron en ese momento todavía, pero en el 76, por supuesto que sí, de todo, de la universidad, del teatro, de todo. Quedamos completamente en la calle. Iván Barrio Nuevo me encuentra y me dice, ¿dónde estás? Yo digo, no sé, en ningún lado. Bueno, el golpe nos agarró de golpe también a nosotros,
y tuvimos que irnos a ese fenómeno terrible, terrible, terrible y terrorífico, que es la clandestinidad, el exilio interno. Había que ir a laburar a cualquier hora de la madrugada para poder dar de comer a los hijos. En fin, una experiencia muy dura donde uno, a fuerza de no ser quien es, porque allí sí que hay una identidad que se pierde por completo. Cuando decidimos irnos a Francia, precisamente, o sea, a la ACNUR, y pedimos y nos salió Francia, en ese momento yo ya tenía una compañera brasilera, y que estaba embarazada, y del cual mi hijo nació en Francia. Llegamos a un foyer de vietnamitas. Para mí, por no tener el secundario y ser joven, contrariamente a lo que decía alguien, me costó, nunca pude tener un trabajo estable. Al contrario, yo terminé vendiendo hormiguitas en la ópera. Yo llegué acá y llegué a la Courneuve, o Canmille, o sea que me encontré con una Francia que era un poco única, una Francia que bueno, la France c'est ça aussi, como se dice, era también eso, era una miseria impresionante, o sea que volví a un trabajo de base, un trabajo barrial. Naturalmente que uno llega acá golpeado y con muchas cicatrices por lo que uno dejó, porque uno lo que deja allá son los más grandes amores, los más grandes ideales, las utopías, todo lo que uno creyó. Aparte con ese gran sentimiento de culpa de haberlos dejado solos. Eso es terrible, dura muchísimo. El primer año es un impacto cultural muy fuerte, sin embargo, es el año del Mundial, por lo que para mí fue una oportunidad de denuncias, así que fui a los liceos franceses, fui a Bélgica, fui al cierre de la Conferencia de Derechos Humanos en Ginebra, en el 78. Y no había solo una argentina joven, que además me trató muy mal al principio, después me pidió disculpas, ¿quién sos vos? Todo. Había un clima de desconfianza, y bueno, y la conferencia fue tremenda, porque es ahí donde me di cuenta que nadie nos apoyaba en el mundo, digamos, y que los compañeros y compañeras que estaban en los centros clandestinos difícilmente iban a aparecer. En el exilio, no solo a través del CAIS, donde militábamos, hicimos los primeros encuentros peronistas en el exilio, juntados 150, 200 compañeros de todos los países, junto con Cacho El Cadri, con el Chango Estrella, incluido Pino también. De allí recuerdo como grandes acciones lo que fue el boicot al Mundial, la marcha de la ida. La integración con los compañeros argentinos que estaban aquí exiliados cuando empecé a militar en el CAIS. Ahí tejí relaciones de amistad entrañables que todavía perduran. Me integré al CAIS y luego armamos el COSOFAM, el Comité de Familiares de Desaparecidos. Rápidamente me integré al COSOFAN, o sea que tuve la posibilidad de empezar a trabajar por la libertad de los presos para denunciar lo de los desaparecidos. Eso fue para mí muy reparador. Si yo estuve detenida en Devoto, cuando salgo en libertad, llegar a Francia, comenzar a trabajar en COSOFAM, fue de algún modo el cumplimiento de un mandato que estaba muy fuerte, muy fuertemente presente en mí, ¿no? Pensar en las compañeras que seguían detenidas en Devoto, la situación represiva en Argentina, eran parte de un mensaje que sentía que debía dar a conocer donde quiera que fuera a vivir. Todo el trabajo que se hizo con el COBA, con el COSOFAM, juntando información, tratando de conseguir visas para los presos, eso me permitió. Yo siempre pensé que iba a volver, nunca pensé en que me iba a sentar en Francia, nunca pensé que en mi vida iba a estar ahí, y como muchos pensé que la dictadura se caía cada 5 minutos. Francia fue un descanso enorme para el alma, lo que uno creía que nunca iba a poder retomar. En mi caso, me propusieron estudiar, seguir mis estudios. Yo era profesora de pedagogía en Argentina. Solamente tengo agradecimiento para los que nos recibieron en Francia,
En resumen, mi deseo fue siempre volver a mi país, porque me aguanté 4 años y tuve que salir porque ya no daba más, como le conté. Pero no era mi intención quedarme a vivir allá. Yo quería volver y así fue que fui creo que de las primeras que volví al país. Tengo un texto escrito especialmente a propósito de esto, que se llama Cercanías de la Distancia, que después se los puedo compartir, donde cuento este largo viaje que empezó en Argentina, siguió en Brasil, continuó en Francia y volvió a terminar en Argentina, felizmente. Volvimos como los chicos, también volvimos como Roberto y Mirta ahí en empezada la democracia. No fue muy lindo el aterrizaje porque cuando llegamos nos tuvimos que clandestinizar otra vez porque había un pedido de captura. El desexilio para mí fue mucho peor que el exilio, fue un año, el 85 y el 86, en las tinieblas. En el 84 me volví a Argentina, estuve en los primeros juicios, el caso de mi familia fue tratado en los primeros juicios y Macera fue condenado, entre otros, por el caso de mi familia, pero luego con la sonada de Semana Santa yo sentí que nos iban a matar de vuelta, esa era mi sensación, y en el 88 me volví a ir a Francia. Yo creo que correspondo a una generación que se exiló, que no existe, porque digamos que yo no era, tenía hermanos mucho mayores que yo, entre 8 y 10 años más que yo, que eran los que militaban, pero creo que cuando llegué al exilio también no me pude encajar en ninguna cosa, porque no era una nena que venía con los papás, y tampoco era una grande. Lo que sí se sufre desde mi generación es el hecho de ir y venir y dejar siempre amigos, familiares, estar lejos de los parientes cuando están enfermos o se mueren, esta disgregación que se produce y que sigue hasta hoy. Me permitió tener hoy una dimensión más global de lo que es la lucha política. Ya no pienso en términos de patria solamente, hoy pienso en términos, digamos, más planetario. Nunca íbamos a ser los mismos que cuando dejamos el país. El mirar la patria y el continente desde otro lado nos ayudó a cambiar el ángulo de los análisis. Quién sabe, tal vez, a empezar a comprender algunas de las causas de nuestros errores pasados. Compartir con otras culturas esta experiencia de lucha nos abrió una perspectiva sobre la acción, nos enriqueció para siempre y hoy nos sigue alimentando en esta lucha por memoria, verdad y justicia que no terminará nunca.